cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Saludos queridos y queridas estudiantes. Continuamos con mucha motivación aprendiendo desde casa, preservando la salud. El día de hoy vamos a trabajar los textos narrativos y sus elementos básicos. También conoceremos la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. El texto instructivo es nuestro tema central. Por ello hemos considerado de importancia conocer los aspectos básicos para realizar un análisis textual, considerando como referencia el diario de Ana Frank para conocer el confinamiento en tiempos difíciles. El confinamiento es una realidad que nos ha tocado vivir a todos, limitando nuestra salida de casa para preservar la salud. En grados anteriores hemos escuchado hablar de Ana Frank. Fue una adolescente de origen judío que, igual que ustedes, estuvo en confinamiento por mucho tiempo, causado por la situación que vivían los judíos en Alemania. Ella y su familia se ocultaron de los nazis en el anexo de una casa en la ciudad de Ámsterdam. En ese confinamiento tuvo la oportunidad de escribir un diario. En este plasmaba todo lo que en ese lugar ocurría y la situación política de entonces. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Quiero que me acompañen a conocer el diario de Ana Frank y juntos leer un fragmento del mismo. Recuerden que Ana Frank fue una adolescente igual que todos ustedes que se encuentran en sus casas. Querida Kitty, las personas que viven escondidas pasan por experiencias curiosas. Figúrate que no tenemos bañera y que nos lavamos en recipientes de madera. Y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir en todo el piso inferior, los 7 aprovechamos esta ventaja por turno. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos se han mostrado más pudorosos. Cada miembro de la familia se reserva un rincón personal a guisa de cuarto de baño. Peter se da el suyo en la cocina, a pesar de la puerta vidriera. Cuando piensa bañarse, anuncia durante media hora que no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Damme se toma el suyo en la alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua al tercer piso. La señora Van Damme simplemente no se baña por el momento. Está esperando hallar el lugar más adecuado. Papá ha elegido la oficina privada como un cuarto de baño y mamá la cocina detrás de la pantalla de la estufa. Margot y yo nos hemos reservado la oficina de delante. Se bajan las cortinas todos los sábados por la tarde. La que aguarda su turno espía por la estrecha rendija a las extrañas personas que pasan por la calle. Desde la semana última, mi cuarto de baño dejó de agradarme y me puse pues a buscar una instalación más cómoda. Peter me dio una buena idea, colocar la tina en el espacio WC
de la oficina. Allí puedo sentarme hasta encender la luz, cerrar la puerta con llave, hacer correr el agua sucia sin ayuda de terceros. Y estoy al abrigo de miradas indiscretas. El domingo utilicé por primera vez mi nuevo cuarto de baño y resulta cómico decirlo, lo juzgo el más práctico de todos. Desde que nos mudamos al anexo, papá y yo procuramos un orinal improvisado a falta de uno verdadero, sacrificando por ello 2 grandes frascos de conserva de vidrio. Durante los trabajos pusimos y utilizamos los recipientes en la alcoba. Con todo eso, me antojaba menos horrible que permanecer encerrada en una habitación inmóvil, en una silla, sin poder hablar durante todo el día. No puedes imaginar el suplicio de la señora Cuá Cuá. Ya durante las horas de trabajo, no hacemos más que cuchichear, pero no hablar en lo absoluto, y no moverse es 100 veces más horrible. Después de 3 días de este régimen, me sentí entumecida y tenía el trasero duro y adolorido. Afortunadamente, unos ejercicios físicos antes de acostarme me procuraron un cierto alivio. Tuya, Ana, jueves 10 de octubre de 1942. ¿Sabías que el diario de Ana Frank fue escrito originalmente en holandés? Ha sido traducido a decenas de idiomas y es considerado como uno de los documentos claves de la época nazi. ¿Sabías que Ana estuvo escondida 2 años y que hubiese cumplido el 12 de junio de 2020 91 años de edad? ¿A qué tipo de texto consideras que pertenece el diario de Ana Frank? ¡Excelente! A los textos narrativos. Ahora vamos a conocer un poco más de esta tipología textual. El texto narrativo, estructura y elementos. El texto narrativo es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuenta una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Estos hechos son protagonizados por personajes y ocurren en un lugar y tiempo determinado. Todo hecho narrativo se basa en la acción, la cual se va desarrollando conforme se relata la historia. Algunos de los ejemplos conocidos de textos narrativos son los cuentos, las novelas, las crónicas, las biografías, los diarios, entre otros. Generalmente los textos narrativos siguen una estructura fija en 3 partes. El planteamiento, donde se describe la historia narrada, el nudo, donde se complica dicha historia, y el desenlace, donde termina la misma. Los elementos son la ambientación, que incluye el tiempo y el lugar. El tiempo es donde ocurre la acción, que puede ser presente, pasado o futuro. Este puede ser lineal, es decir, según un orden cronológico, o todo lo contrario, tratarse de un texto narrativo en el que se intercalen fragmentos que correspondan a distintos tiempos, y el lugar, por supuesto, son los distintos escenarios en los que se lleva a cabo la acción principal de la narración. Un texto narrativo puede tener un único espacio o muchos espacios que pueden ser variados dependiendo del tipo de acción que se cuente y de los acontecimientos que les pasen a los personajes. El narrador es quien cuenta la historia,
de todos los personajes que aparecen en la narración. Por ende, es el más importante. Primera persona es el narrador protagonista, relata de forma autobiográfica. El narrador en segunda persona, este tipo de narrador da la impresión de dar instrucciones al personaje mientras narra los hechos que van ocurriendo. Narrador omnisciente, conoce todo el contenido, sabe lo que piensan los personajes, redacta en tercera persona, él, ella. Narrador testigo, solo menciona lo que dice o hacen los personajes, narra en tercera persona, él, ella. En una historia narrada se destacan diferentes tipos de personajes principales, aquel o aquellos que destacan sobre los demás. Protagonista, en torno a él o ella gira el relato, necesariamente ha de destacar por encima de todos. Antagonista, se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella. Secundarios, aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio, sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Fugaces, aquellos que aparecen en algún episodio con una función poco importante y desaparecen en los restantes. Como escucharon, los diarios forman parte de los textos narrativos, pero es importante saber una diferencia entre un diario periodístico y un diario personal. El diario periodístico es aquel que sigue una secuencia de acontecimientos en un orden cronológico, como por ejemplo los periódicos que se publican a diario. El diario personal es aquel que escribe la persona, donde plasma sus ideas, pensamientos, vivencias, reflexiones, que en un orden siguen una secuencia. Es un subgénero de la autobiografía. Ahora vamos a recordar la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. El texto instructivo nos da las instrucciones paso a paso para elaborar o llevar a cabo determinados procedimientos, como hacer una receta o armar un videojuego, mientras que un texto narrativo se encarga de narrar hechos o acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios. Es importante que partiendo de un texto podamos analizar y hacer diferencias entre un contenido y otro según la tipología textual. ¿Sabes qué es analizar un texto? Es el proceso de deducir significado a partir del contenido de un texto. Además, consiste en desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar el sentido de la intención del que escribe. Al analizar un texto, se debe buscar el esclarecimiento de su estructura, el sentido y la finalidad que persigue. Vamos a ver y escuchar la siguiente información que le servirá para conocer más del análisis de un texto narrativo y de cualquier tipología. Cuando leemos o redactamos, podemos darnos cuenta de que algunos textos tienen una mayor claridad o son más correctos que otros, aunque muchas veces no sabemos el por qué. Para entenderlo, necesitamos determinar cuáles son los elementos que constituyen un texto a fin de analizarlo por partes e identificar aquello que hace correcto e incorrecto una redacción. Lo primero que debemos saber es que todos los textos, desde una oración hasta un libro completo, tienen dos elementos: ciertas características internas o fondo y características externas que se denominan forma. El fondo o contenido, lo que se dice, el tema y su intención comunicativa, es lo que el autor quiere compartir con el lector. Incluye todo aquello que queremos decir: ideas, conceptos, sentimientos, percepciones, entre otras cosas.
Forma o estructura. Como se dice, estructura del tema de acuerdo con las características de un género específico, las marcas gráficas o elementos visuales que se utilizan para organizar, clasificar y jerarquizar la información de un texto, como subrayados, tipos de letras, entre otras. Ahora vamos a pasar a dar un ejemplo sencillo de lo que sería el fondo y la forma. Aquí tenemos un poco de agua, la vamos a vertir en esta copa. El contenido que está vertido en la copa es el agua, por ende es el fondo. Y la copa de cristal sería la forma. Igualmente, así de sencillo es. Todos los textos tienen forma y fondo. En el texto del diario de Ana Frank podemos decir que el fondo es el mensaje que quiere transmitir Ana Frank. Ese tema de encierro que tuvo que vivir con su familia por tiempo prolongado, huyendo de los alemanes que se encargaban de intimidar a los judíos en ese momento. Y la forma sería la manera en que redacta Ana Frank ese diario. Las terminologías que utiliza, las figuras literarias, los márgenes para escribir, todo eso forma parte del decorado, de la estructura que quiere representar la escritora en su texto. Ahora vamos a socializar un poco del contenido del día de hoy a través del análisis del fragmento del texto de Ana Frank. Vamos a hacer 5 preguntas básicas. ¿Qué tipo de narrador es el que aparece en el fragmento del diario de Ana Frank? A. Narrador protagonista. B. Narrador secundario. C. Narrador antagonista. ¡Excelente! Es el narrador protagonista, porque es él, en este caso ella, quien narra su propia historia. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los personajes secundarios de la historia que se relata? A. Peter y el señor Van Damme. B. Ana Frank y su hermana Margot. C. Peter, el señor y la señora Van Damme, padres de Ana y su hermana Margot. La opción correcta es la C. Están incluidos Peter, el señor y la señora Van Damme, los padres de Ana y Margot, su hermana. Pregunta número 3. ¿A qué tipo de texto pertenece el diario de Ana Frank? A. Informativo. B. Narrativo. C. Argumentativo. La respuesta correcta es al texto narrativo. La pregunta número 4. ¿En qué espacio se desarrollan los hechos narrados? A. En el anexo de una casa. B. En una casa grande con un jardín. C. En una iglesia. Los hechos de esta historia son narrados en el anexo de una casa. Recuerden que Ana se encontraba refugiada escondiéndose de los nazis. Pregunta número 5. ¿Qué semejanza y diferencia guarda lo vivido por Ana y ustedes en este tiempo de pandemia? Ahora vamos a comparar las emociones, sensaciones, elementos y pensamientos, semejanzas y diferencias. Emociones, sensaciones y elementos y pensamientos del encierro de Ana Frank y su familia. La semejanza. Ana Frank y su familia, igual que ustedes y su familia, estuvieron en un largo tiempo de encierro a causa de una situación que ponía en riesgo su vida, el encierro tuyo y el de tu familia. La diferencia. Ana Frank y su familia estaban encerrados a causa del régimen de los nazis que perseguía a los judíos en Alemania en ese entonces. Para asesinarlos o llevarlos a campos de concentración,
sometiéndolos a un fuerte trabajo sin la debida alimentación. Lamentablemente, Ana murió en uno de esos lugares en 1945 debido al tifus, con tan solo 16 años. El encierro tuyo y el de tu familia, pues es un encierro a causa de una pandemia, el COVID-19, que es un virus con un alto nivel de contagio y ha causado la muerte de muchas personas alrededor del mundo. Les invito a todos y todas a ver la película de Ana Frank junto a su familia y les va a servir para entender su situación actual. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con mis estudiantes hace un tiempo atrás y fue de mucho autoaprendizaje y reflexión para todos y todas. Quiero que sigan conociendo acerca de un diario y su función. Además, que puedan comenzar a escribir su diario personal, plasmando su estado emocional, pensamientos, entre otros aspectos. Pueden pedir la ayuda de su maestro o maestra o algún familiar. ¿Sabías que la palabra diario, del latín diarium, la palabra diario hace referencia a aquello que es correspondiente a todos los días? Por ejemplo, la actividad física diaria es recomendable para la salud. No es bueno comer hamburguesas a diario. Por otra parte, un diario es un periódico que se publica todos los días. Se trata de una publicación impresa que presenta noticias y cuyas funciones principales son informar, formar y entretener. ¿Qué aprendimos hoy y para qué nos va a servir lo aprendido? Aprendimos qué es un diario reflexivo y su utilidad. Conocimos un poco de la historia de Ana Frank a través de su diario, qué es un texto narrativo, sus elementos y el análisis de texto, la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. Recuerden que es nuestro gran tema, el texto instructivo. Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Ana Frank. Les deseo un feliz resto del día a todos y todas. Nos reencontramos en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Qué alegría volver a estar con ustedes. Precisamente hoy realizaremos unos ejercicios muy interesantes. Yo soy la maestra Emily Beltré, pero antes, lo fundamental, ¿recuerdan qué es? Claro, el calentamiento. Comencemos. A continuación realizaremos sentadillas con saltos. Nos posicionaremos en la posición de sentadillas y al levantarnos vamos a hacer un salto estirando las piernas. Realizaremos 5 ejercicios. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Vamos a hacer 3 series del mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación realizaremos saltos laterales. Colocaremos las piernas juntas y realizaremos saltos de un lado hacia el otro. Haremos 3 series de 10 ejercicios. 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. El siguiente ejercicio a realizar serán jumping jacks o marineros. Para este ejercicio estiraremos nuestras extremidades inferiores y superiores y la llevaremos al lugar al mismo tiempo. Realizaremos 10 de estos ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos, excelente. Llegó el momento de volver a la calma. Para esto, nos colocaremos sentados en el piso con las piernas cruzadas en posición de yoga. Debemos de mantener la espalda recta para el mismo. A continuación, inhalaremos profundo y exhalaremos el aire por la boca. Haremos esto 3 veces. Muy bien, excelente. Última vez. Perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda siempre ejercitar todos los días, comer saludable y tomar suficiente agua. ¡Hasta la próxima! El Ministerio de Educación presenta las coloquiales. No te pongas bravo, que fue relajando lo que te dije. Lo correcto es, no te pongas bravo, que fue bromeando lo que te dije. Relajar es eliminar tensión y bromear es decir o hacer bromas. ¿Puedes creer que no existen 2 personas con el mismo ADN? Nadie tiene una coincidencia del 100% de ADN con otra persona, incluso los gemelos, ya que el ADN va cambiando ciertas características con el crecimiento. Los gemelos tendrán una coincidencia casi exacta de ADN, pero no idéntica. Los genes son más complejos de lo que creías, ¿no? ¿Qué otras curiosidades sobre el mundo de la genética conoces? Hola queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con su profesor Ediberto Cordero. ¿Recuerdas lo que aprendimos en la clase anterior? Pues pongamos a prueba nuestro conocimiento. A continuación te daré una serie de preguntas con sus respectivas respuestas, las cuales debes anotar en tu cuaderno de Ciencias Naturales. ¿Estás listo? Pues empecemos. Pregunta número 1. Cuando las células se unen formando una red multicelular, se llaman A. Órgano, B. Tejidos, C. Moléculas. Te repito nuevamente. Cuando las células se unen formando una red multicelular, se llaman A. Órgano, B. Tejidos, C. Moléculas. Si contestaste tejidos, muy bien. Un tejido se define como una agrupación de células que desarrollan una función específica. Ahora te pregunto, ¿cuántos tejidos básicos conforman todos los órganos de los seres humanos? A. 2 tejidos, B. 3 tejidos, C. 4 tejidos. Te repito nuevamente, ¿cuántos tejidos básicos conforman todos los órganos de los seres humanos? A. 2 tejidos, B. 3 tejidos, C.
4 tejidos. Y la respuesta correcta es 4 tejidos. Ya que hemos refrescado lo aprendido en la clase anterior, ¿te gustaría saber de qué hablaremos en la clase de hoy? Los humanos estamos formados de 4 tipos de tejidos básicos. Tejido epitelial lo podemos encontrar en la piel. Tejido conectivo lo podemos encontrar en los intestinos y el estómago. El tejido muscular está presente en el corazón y los músculos. Y el tejido nervioso lo podemos encontrar en los nervios y el cerebro. Los tejidos, al unirse, forman los 78 órganos de nuestro cuerpo. Ahora responde esta pregunta. ¿A través de qué proceso las células se nutren y eliminan sus desechos? A. Transporte celular. B. Transporte nuclear. Te repito nuevamente. ¿A través de qué proceso las células se nutren y eliminan sus desechos? A. Transporte celular. B. Transporte nuclear. Si tu respuesta fue transporte celular, lo estás haciendo muy bien. Este se realiza en las membranas celulares, que si recuerdan es la capa que cubre las células, las cuales son selectivamente permeables, o sea, son las que deciden qué sustancia entra y salen de la célula. ¿Te imaginas un policía de tránsito en una gran avenida? Que en nuestro caso sería la célula. Ese oficial que da paso a un lado y al otro sería nuestra membrana celular. Muy bien, ya que hemos refrescado lo aprendido en la clase anterior, ¿te gustaría saber de qué hablaremos en la clase de hoy? Pues hablaremos sobre la existencia de una gran diversidad de seres vivos y de la gran variedad entre los integrantes de un grupo, que son el resultado de la herencia biológica y los cambios ocurridos en ella. Es evidente que hay una gran semejanza entre los seres vivos que habitan en el planeta. Primero, todos estamos hechos de células y tenemos necesidades vitales tales como nutrirnos, respirar, relacionarnos y reproducirnos. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre todos los grupos de seres vivos y aún las hay entre los individuos que forman parte de un grupo específico o particular. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué te pareces más a tu papá que a tu mamá o viceversa? ¿Sabes por qué esto ocurre? Que nos parezcamos a nuestros padres se debe a la genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia, es decir, cómo los hijos se parecen a sus padres, así como las enfermedades que pasan de una generación a la otra. Como ya sabe, las células tienen la información necesaria para crecer, funcionar y reproducirse en el momento adecuado. A esta información se le conoce como información genética. La información genética se transmite a la descendencia gracias a los genes, que son la unidad de almacenamiento de esta información. Se localizan dentro de los cromosomas y ocupan posiciones concretas. El número de cromosomas es constante dentro de una especie, pero diferente en otras. Toda la información genética está contenida en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. Repita conmigo, ácido desoxirribonucleico. No he dicho un trabalengua. Esto significa que su nombre viene de su estructura, una parte central de una molécula de azúcar llamada desoxirribosa y una de fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. Se asemejan a una escalera de caracol y están hechas de 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina. Una sola molécula de ADN contiene aproximadamente 6.000 millones de estas, de adenina, timina, citosina y guanina. Para poder comprender mucho mejor esto, debemos decir que la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina y en conjunto forman lo que es el ADN, que representa lo que es nuestro código genético o nuestro genoma humano. Si estiramos una molécula de ADN, esta puede medir hasta 6 pies. Podemos decir que el ADN es el mapa genético de la vida y el cuerpo al que este da vida es bastante complejo. Te cuento, nuestro cuerpo está formado por distintos sistemas: el respiratorio, el circulatorio, el neurológico y el digestivo. Entre otros, todos llevan a cabo distintas funciones que actúan de manera organizada para mantenernos con vida. A su vez, esos sistemas están formados por órganos y estos por distintos tipos de células. Cada célula tiene su función. Por ejemplo, la célula del corazón no realiza las mismas funciones que la del hígado. Si nuestro cuerpo es el fruto de la unión solo de 2 células, es decir, el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, ¿cómo es posible que tengamos tantos tipos de células diferentes que llevan a cabo distintas funciones? La respuesta vuelve a estar en el ADN.
el genoma contiene la información necesaria para dar lugar a las células con funciones tan diferentes como las de una neurona o las células musculares. Incluso tiene la información que determina nuestro sexo. En la especie humana, el número de cromosomas es de 46. En cada célula tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos, es decir, cromosomas no sexuales, y solo 2 que sí lo son. El conjunto de los 46 cromosomas es lo que llamamos genoma humano. Los cromosomas sexuales son los cromosomas X y Y. Ellos determinan el sexo de la persona, es decir, masculino o femenino. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, XX, siendo uno de los cromosomas X proveniente del padre y el otro cromosoma X proveniente de la madre. Los varones tienen un cromosoma X proveniente de su madre y un cromosoma Y proveniente de su padre. En conjunto forman XY. Las madres solamente pueden contribuir con un cromosoma X, ya sea a su hijo o a su hija. Es importante destacar que el sexo del niño lo determina el padre. Los cromosomas restantes, pares, del 1 al 22, se denominan cromosomas autosómicos y contienen el resto de su información genética, como por ejemplo el color de los ojos, de piel, la estatura, la forma de la cara, hasta los gestos y los gustos. Es increíble cómo el ser humano debe tener la cantidad exacta de cromosomas, porque si tiene menos o de más, presentaría enfermedades graves y ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando tiene 47 cromosomas, el niño o la niña puede tener síndrome de Down, y si tiene menos, puede tener síndrome de Turner. Como ya hemos mencionado, la herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Tú has heredado los genes de tus progenitores. La herencia te ayuda a ser la persona que eres, alto o bajo, rubio o moreno, de ojos azules o de ojos verdes. Pero, ¿quién descubrió cómo se transmiten estas características de generación en generación? Todo comenzó en 1856, cuando un maestro, científico y matemático austríaco llamado Gregorio Mendel comenzó un proyecto de investigación usando ratones, abejas y plantas, entre ellas los guisantes de jardín, para determinar los rasgos y características. Con sus investigaciones y experimentos, estableció las bases de la genética moderna. Las leyes de Mendel explican y predicen cómo va a ser un nuevo individuo partiendo de los rasgos de sus padres y abuelos. Sorprendentemente, encontró patrones muy similares de herencia para las 7 características que estudió. La primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos establece que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, es decir, homocigotos, sus primeros descendientes, heterocigotos, serán iguales entre ellos en sus características físicas y genéticas. Además, sobresaldrá el rasgo fenotípico o físico de uno de los progenitores dominantes. Por ejemplo, si 2 padres son de piel oscura, sus descendientes tendrá la piel oscura, y si uno de los 2 tiene un rasgo dominante como el color de los ojos, el pelo o rasgos de la cara que se imponen, el primer descendiente tendrá las mismas características. La segunda ley, o principio de la segregación, consiste en que del cruce de 2 individuos de la primera generación de hijos tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá las características físicas y genéticas del individuo recesivo o no dominante en un 25%. Es decir, uno de cada 4 hijos que tenga esa pareja pudiera heredar el rasgo del abuelo no dominante. La tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de una manera independiente, o sea, que después de una tercera generación, los hijos pueden tener características que no tienen nada que ver con su familia. Por ejemplo, una familia completa de cabello crespo podría tener un descendiente de cabello lacio o rizo. El ADN es tan maravilloso que se ve reflejado en algo que nos sirve como identificador único: las huellas dactilares. Nunca coinciden 2 huellas, ni siquiera en los gemelos idénticos. Estas se desarrollan desde que estamos en el vientre de nuestra madre y tienen muchos fines, como proteger derechos de autor o en sistemas de seguridad de alta tecnología.
Las huellas dactilares sirven para proteger contenido digital por el problema de la copia pirata. Son como marcas únicas en cada persona. Es como un comprobante perfecto de quién eres, ya que no existe nadie más que tenga las mismas huellas. Se utilizan para comprobar la identidad de las personas y además son importantes para el tacto. No podemos seguir hablando del ADN sin saber cómo llega la información genética a la célula para que éstas se multipliquen. Para entender esto mejor, el ADN, como hemos visto repetidamente, tiene la información y con esta se elaboran las proteínas. Pero él no puede interactuar directamente con las estructuras celulares para fabricarlas, y de ahí es donde participa el ARN, que es la sustancia que lo ayuda. Se puede decir que el ARN es el intermediario entre el ADN y las proteínas. Su tamaño permite pasar a través de diminutos poros del núcleo al citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. Los ribosomas conforman el citoplasma y son los encargados de crear las proteínas. Deben leer el ARN, recogen aminoácidos y los enlazan entre sí para construir una cadena de acuerdo con el código de ARN. A medida que esta cadena va creciendo, se va doblando y se pliega, pegándose a sí misma y dando lugar a una proteína. Y ya que sabemos qué es el ADN y el ARN, ¿sabías que hay virus específicamente de ADN y de ARN y los de este último son los más peligrosos y dañinos para el ser humano? Resulta inquietante que muchos de los virus más difíciles de controlar contengan genomas de ARN. El virus de la gripe, el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, el del ébola y todos los coronavirus causantes de síndromes respiratorios graves como el SARS, el MERS o el COVID-19, entre otros. Una diferencia importante entre el ADN y el ARN es que cuando una célula está defectuosa, el ADN la repara. Pero el ARN, cuando la célula está igual de defectuosa, esta en vez de repararla, las multiplica, creando las enfermedades catastróficas como el cáncer y las enfermedades que ya hemos mencionado. Un ejemplo es que los coronavirus son zoonóticos, es decir, que afectan en la mayoría de los casos a animales. Pero desde el 1969 hasta la actualidad, los coronavirus han ido mutando hasta contagiar de manera directa a los humanos. Los coronavirus son virus de ARN que tienen forma esférica y unas proteínas en forma de punta, llamadas proteínas de espiga, que se proyectan desde su superficie, de las cuales deriva su nombre, por semejar una corona solar. El SARS-CoV-2 o COVID-19 está envuelto en una doble capa de grasa y constituido por 4 proteínas estructurales que son proteína en espiga, membrana, envoltura y nucleocápside. Gracias a sus características se pueden unir fácilmente con las células de los seres vivos, en especial los animales y los seres humanos, reproducirse y así producir la enfermedad. Entonces significa que los virus transmiten su información genética de generación en generación y que al igual que nosotros los humanos, tienen un genoma que los hace diferentes a los de otra especie. Esto posibilita que un virus de ARN pueda secuestrar la maquinaria molecular de una célula humana y obligarle a copiar y ejecutar sus instrucciones en vez de la propia célula. No solo eso, además de portar las instrucciones para funcionar y transmitirse, el genoma actúa como archivo histórico de la evolución. Esto quiere decir que los cambios, las mutaciones que permiten que los organismos cambien y se adapten a su ambiente. Espero que te haya gustado la clase en el día de hoy, ya que aprendimos por qué nos parecemos tanto a nuestros padres, además cómo se producen las enfermedades como el cáncer, además que tenemos huellas dactilares que son únicas y no se repiten. ¿Quién pudiera imaginar que cada célula de nuestro cuerpo funciona como una fotocopiadora? Es decir, que realiza copias exactas a la que le dio origen a través de la transmisión de información genética. Además que todos los seres vivos estamos compuestos de moléculas de ADN y ARN, las cuales son las responsables de reparar, transmitir o enviar el mensaje a las células para que éstas comiencen a reproducirse. Por último, conocimos que el virus del COVID-19 puede producir la enfermedad debido a que su estructura está compuesta de ARN.
Entender estos conceptos nos ayudarán a tomar conciencia sobre la situación a la cual nos enfrentamos. El COVID-19 no es cualquier enfermedad. Es un problema muy serio que no solo ha modificado nuestra manera de vivir, sino que también le ha costado la vida a más de 1.200.000 personas en el mundo. Y a pesar de las medidas tomadas, podemos notar que el número de casos no ha cesado, ya que este virus tiene la capacidad de modificar su propio ARN y se torna cada día más agresivo. Por eso es de vital importancia que se cumpla el protocolo de distanciamiento social, usar mascarilla siempre y lavarnos nuestras manos con agua y jabón cada vez que sea posible. Si el virus no entra a tu cuerpo, no se produce la enfermedad, no se transmite y podremos poco a poco eliminarlo por completo. Y así volveremos a reencontrarnos nuevamente a vivir una vida plena sin limitaciones. Te invito a seguir investigando sobre el COVID-19 en los textos anexos en tu cuadernillo de trabajo. Luego completa las preguntas y compártelas con tu profesor de Ciencias Naturales de tu escuela. Hoy aprendimos Ciencias de la Naturaleza con el profesor Ediberto Cordero desde casa. Hasta luego. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Hola, ¿cómo están? Estas figuras que vas a colorear están formadas con las 7 piezas del Tangram. Y antes de ponernos manos a la obra, ¿quieres conocer más sobre el Tangram? El Tangram es un rompecabezas de origen chino, formado por un conjunto de piezas que se obtienen al fraccionar una figura plana en 7 piezas con las que puedes construir y analizar distintas figuras geométricas. Vamos a elaborar un Tangram con nuestras manos. ¿Qué necesitamos? Una hoja de papel, unas tijeras, caja u otro material fino que sirva de base. Esto es opcional. Pasos. Paso 1. Doblamos una de las esquinas de la hoja hasta el lado opuesto, cuidando que quede bien doblada. Para eso, tomamos la esquina, cortamos el rectángulo sobrante. Si no tienes tijeras, lo puedes hacer con tus manos, doblando bien, apretando con los dedos la línea y luego cortando con tus dedos. Ahora tienes un cuadrado formando 2 triángulos. ¿Puedes visualizarlos? Muy bien. Paso 2. Cortamos la línea diagonal marcada por el centro del cuadrado, quedando los 2 triángulos. Paso 3. Toma uno de los triángulos grandes, dobla dividiendo a la mitad y cortando. Ahora tienes 3 triángulos, 2 triángulos medianos y uno grande. Los triángulos medianos son las 2 primeras piezas de las 7 del Tangram. Ahora formaremos las piezas faltantes con el triángulo grande. Paso 4. Buscamos el punto medio de la base del triángulo grande y tomamos el vértice superior y lo doblamos hasta el punto medio. Queda así formada nuestra tercera pieza del Tangram, que es un triángulo medio. Paso 5. Nos queda una pieza, un trapecio. Con esta pieza formaremos las 4 piezas restantes del Tangram. Doblamos el trapecio a la mitad, uniendo los 2 vértices inferiores, cortamos y formamos 2 trapecios. Tomamos uno de los trapecios y buscamos el punto medio de la base para formar un cuadrado y un triángulo pequeño. Ya tenemos 5 piezas del Tangram.
Con el otro trapecio, unimos el punto de la esquina inferior de la izquierda con la opuesta. Doblamos y cortamos, quedando un triángulo pequeño y romboide. Ya completamos nuestro tangram. Puedes pegar las piezas en cartón o cartulina para que sean más firmes y puedas armar y desarmar las figuras sin que se rompan. Ya que sabes cómo se construye el tangram, existen algunas reglas para armar figuras y o rompecabezas. Veamos. Se deben usar todas las piezas. No deben dejar huecos. No se pueden superponer las piezas. Ya conoces más sobre el tangram. Vamos a cumplir nuestra misión. ¿Sabías que cuando hablamos en inglés utilizamos verbos auxiliares, los cuales podemos combinar con un verbo principal para formar oraciones negativas e interrogativas? Hoy podrás ver algunos ejemplos sobre este tema, así que empecemos. Greetings, your English teacher Raicy Sano is here with you again. Saludos, soy Raicy Sano y estamos aquí contigo una vez más. Hoy seguiremos aprendiendo vocabulario y comprensión lectora relacionadas al presente simple, de modo que al final de esta clase seas capaz de afianzar tus conocimientos sobre este tema, además de aprender a hablar utilizando la forma negativa de este tiempo verbal que estás aprendiendo. Ya sabes que estoy en estos medios de comunicación y tú en tu casa porque debemos preservar nuestra salud. Recuerda que durante estas semanas vamos a hablar sobre el COVID-19, pero en inglés. Todo esto con el objetivo que al final de esta unidad seas capaz de crear un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Quiero que sigas atento y atenta a esta clase para que podamos seguir armando este rompecabezas. En la clase pasada estuvimos aprendiendo a hacer oraciones utilizando el presente simple, así que hoy vamos a recapitular este importante tema relacionados con las cosas que hacemos diariamente. Volveré a explicarte. We are next to most verb in the third person singular. Agregamos una S a la mayoría de los verbos en tercera persona del singular. Por ejemplo, eat, eats, drink, drinks. Fight, fights. Sigamos con la segunda regla. For verbs ending in CH, S, SH, X, and O, we have to add ES. Para los verbos que terminan en CH, S, SH, X y O, debemos agregar ES. Por ejemplo, do, does, miss, misses. Wash, washes. Ahora pasemos a la última regla para que puedas utilizar la forma afirmativa del simple present tense. For verbs ending in consonant plus Y, we have to remove the Y and add IES. Para los verbos que terminan en una consonante más una Y, quitamos la Y y agregamos IES. For example, study, studies, cry, cries, fly, flies. Espero que esta recapitulación de las reglas de la forma afirmativa del presente simple sean de mucha ayuda para ti. Ahora quiero que prestes atención a la actividad que te trae nuestra maestra Imam. Esta actividad es súper sencilla. Necesito que tengas lápiz y cuaderno a mano. Escucharás una lista de verbos de los cuales debes escribir en tu cuaderno. Luego vas a escribir la forma de cada uno en la tercera persona del singular. Actividad 2. What is the right form? Write the third person singular form. He, she, it of the verbs below. Number 1. Leave. Salir, dejar. 2. Wash. Lavar. 3. Help. Ayudar. 4. Stay. Quedarse, permanecer. 5. Go. Ir.
6. Study, estudiar. 7. Drive, conducir. 8. Play, jugar. 9. Like, gustar. 10. Watch, mirar, observar. Ahora repasemos las respuestas. What is the right form? Write the third person singular form, he, she, it, of the verbs below. 1. Leave, leaves. 2. Wash, washes. 3. Help, helps. 4. Stay, stays. 5. Go, goes. 6. Study, studies. 7. Drive, drives. 8. Play, plays. 9. Like, likes. 10. Watch, watches. Hagamos una actividad más. Te diré unas oraciones y para cada una 2 respuestas. Según el pronombre, podrás escoger la correcta. What is the right form? Number 1. I comes to school every day. Yo voy a la escuela cada día. Number 2. He washes his face regularly. Él lava su cara regularmente. Number 3. We studies English on Tuesday and Thursday. Nosotros estudiamos inglés martes y jueves. Number 4. She lives in United States. Ella vive en Estados Unidos. Number 5. He rides his bicycle at the weekend. Él monta bicicleta los fines de semana. Number 6. They likes their English teacher. A ellos les gusta su profesor de inglés. Now, let me show you the answers. Ahora te muestro las respuestas. Number 1. I come to school every day. Number 2. He washes his face regularly. Number 3. We study English on Tuesday and Thursday. Number 4. She lives in United States. Number 5. He rides his bicycle at the weekend. Number 6. They like their English teacher. Estas actividades me han gustado mucho. Deseo que a ti también y que tus respuestas hayan coincidido con las que has escuchado. Comparte tus resultados con tus compañeros y tu maestro para que puedan socializar sobre estas reglas. Y ya que hemos recapitulado nuestro tema anterior, yo puedo decir, you have homework for today. Tienes asignaciones para hoy. I hope you have did it. Espero que la hayan realizado. Es importante que realices las asignaciones que te dejamos, ya que estas te ayudarán a comprender más esta lengua extranjera que, como ya sabes, es la más hablada del mundo. What do you think about starting today's topic? ¿Qué crees si empezamos con el tema de hoy? Let's do it. Pero antes, quiero que completes la siguiente self-assessment. Completa la siguiente autoevaluación del tema que vamos a desarrollar hoy. Recuerda que solo tú conocerás los resultados y que al finalizar esta clase volverás a completarla. I can identify the negative form of regular verbs in simple present tense. Puedo identificar la forma negativa de los verbos en presente simple. I can create sentences using the negative form of regular verbs in simple present tense. Puedo crear oraciones
usando la forma negativa del presente simple. Y ahora que ya completaste tu autoevaluación sobre cómo negar en presente simple, ¿are you ready for this class? ¿Estás listo para la clase de hoy? Let's start. Para negar en español simplemente utilizamos no. Por ejemplo, si yo digo yo estoy a salvo en casa, en la forma negativa diría yo no estoy a salvo en casa. Pero en inglés no pasa igual. Te explico. That rule is really easy. In the present simple of all verbs, except the verbs to be and other modal verbs, you need an auxiliary to form negative. Then the auxiliary is do, but in negative form, don't and doesn't. O sea, en los verbos en inglés, excepto el verbo to be y los verbos modales o verbos complementarios, necesitamos un verbo auxiliar para la forma negativa. Este verbo es el verbo to do. En su forma negativa, don't y doesn't. He, she, it, plus does not or doesn't, plus help. I, you, we, you, they, plus do not or don't, plus help. Example, he does not or he doesn't help others. Él no ayuda a otros. We do not or we don't help others. Nosotros no ayudamos a otros. Pay attention to this rule. We use don't for the pronouns I, you, we, and they. And doesn't for he, she, and it. We also have to say the infinitive form of the main verb after the auxiliary one. Utilizamos don't para los pronombres I, you, we y they. Y utilizamos doesn't para los pronombres he, she e it. Además, el verbo principal de la oración debe decirse en su forma base o infinitiva. En la tercera persona, lo que debes hacer es quitar la terminación que colocamos cuando estamos afirmando y poner el verbo en su forma base o infinitiva. Y luego de esta explicación, pasemos a realizar algunas actividades de este tema. I'm going to show you some sentences. Are you able to identify which sentence is affirmative and which one is negative? Te voy a mostrar unas oraciones. ¿Eres capaz de identificar cuál oración es afirmativa y cuál es negativa? I stay at home. Affirmative or negative? Number 2. Fer and I don't stay at home. Affirmative or negative? Number 3. You don't live here. Affirmative or negative? Number 4. She plays tennis. Affirmative or negative? Number 5. He lives in London. Affirmative or negative? Number 6. Mary doesn't exercise. Affirmative or negative? Number 7. Barry and Lucy drink water. Affirmative or negative? Number 8. Zoraida optimizes her time. Affirmative or negative? Number 9. Dimitro doesn't eat junk food. Affirmative or negative? Number 10. Damaris and Rosa keep their minds positive. Affirmative or negative? Ahora te mostraré las respuestas para que las compares con las tuyas. I stay at home. Affirmative. Fer and I don't stay at home. Negative. You don't live here. Negative. She plays tennis. Affirmative. He lives in London. Affirmative. Mary doesn't exercise. Negative. Barry and Lucy drink water. Affirmative.
Zoraida doesn't optimize her time. Negative. Dimitro doesn't eat junk food. Negative. Damaris and Rosa keep their minds positive. Affirmative. Espero que todas estas actividades hayan sido de mucho provecho para ti. Ahora, quiero que prestes atención a las siguientes curiosidades sobre este precioso idioma. El alfabeto inglés tiene solo 26 letras, pero 44 sonidos diferentes. El inglés es la lengua oficial de 67 países, entre ellos Bahamas, India, Kenia y Nigeria. El adjetivo más empleado en inglés es good, es decir, bueno. Set es la palabra en inglés con el mayor número de significados, un total de 430 significados distintos. Te mencionaré 3. Establecer, colocar y poner. Interesante, ¿no? Ya te dije que los números del 0 al 999 en inglés no tienen escrita la vocal A. Ahora te digo que el único número en inglés que contiene esta vocal es 1000, que significa 1000. Fíjate y verás que en el inglés los continentes comienzan y terminan con la misma letra. America, Europe, Asia, África, Australia y Antártica. Ya culminamos con este día de clases, pero primero debemos recapitular lo que has aprendido hoy. Today we continued learning about present simple in the affirmative and in the negative. Hoy continuamos aprendiendo sobre el presente simple en afirmativo y agregamos la forma negativa. Pero no podemos despedirnos sin antes hablar de la asignación que debes ir haciendo cada día de clases. Ahora necesitamos que escribas unas cuantas líneas hablando de lo que no debemos hacer mientras el COVID-19 sigue propagándose, utilizando la forma negativa que has aprendido hoy. For the next class, please find information about how to ask using present simple. En cuanto a la próxima clase, busca información sobre cómo hacer preguntas en presente simple. Te diremos 2 ejemplos. Does she cover her face with a mask? ¿Ella se cubre su cara con una máscara? Do they go out if it is not necessary? ¿Ellos salen de casa si no es necesario? Ya por último, queremos que vuelvas a completar la autoevaluación sobre el tema de hoy, porque quizás tus respuestas han cambiado. It was nice to be here with you. Estudiantes, fue un placer volver a estar aquí con ustedes. See you next class. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Con su frase Superpoderes Matemáticos para todos los estudiantes, FORMath te ayuda a interpretar problemas con contenido matemático integral, desde la aritmética hasta el cálculo, para impulsar el aprendizaje y la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales. Con solo enfocar un problema matemático con la cámara de tu dispositivo inteligente, FORMath te muestra la solución del mismo y te explica el proceso paso por paso, para que puedas comprender cómo ha llegado hasta el resultado final.
Aprende cómo abordar los problemas matemáticos a través de pasos claros e instrucciones detalladas. Incluso, puedes elegir entre varios métodos de explicación para algunos problemas. Además, puedes editar los problemas con la calculadora científica y utilizar sus gráficos interactivos para aprender más sobre la solución. Como dato a destacar, Photomath no necesita conexión a internet para funcionar. La puedes descargar de forma gratuita para sistemas iOS y Android. GeoGebra es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y de organización de hojas de cálculo. GeoGebra dinamiza el estudio, armonizando lo experimental y lo conceptual para experimentar una organización didáctica y disciplinar que cruza matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología STEM. La comunidad que lo congrega es tan grande que lo extiende como un recurso mundial, potente e innovador para la cuestión clave y clásica de la enseñanza y el aprendizaje. Como datos interesantes, GeoGebra reúne gráfica y dinámicamente álgebra, geometría, análisis y hojas de cálculo. Potentes herramientas en armonía con una interfaz intuitiva y muy ágil. Herramientas de autoría para crear recursos de aprendizajes interactivos como páginas web. Políglota, porque está disponible en cada idioma requerido por los millones de usuarios alrededor del mundo. Software de código abierto, libre y disponible para usos no comerciales. Está disponible para sistemas operativos como iOS, Android, Windows o Mac. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! What a shame. Our meeting is over. Pero nos vemos muy pronto. Recuerda practicar el presente simple negativo. ¿Vieron por qué nos parecemos a nuestros familiares? Interesante, ¿verdad?
La genética es muy interesante ya que estudia las moléculas de ADN que determinan las características físicas y genéticas de cada ser vivo, que pasan de generación en generación. Les esperamos en la próxima clase. Recuerden continuar trabajando su manual de instrucciones para prevenir el contagio del COVID-19. Cuídense mucho. ¡Nos vemos!